Y en el caso del Polo Democrático, que ya tiene una alcaldía tan importante como la de Bogotá por la segunda vez, hay políticas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, nosotros consideramos que en un mundo globalizado como el actual es necesario tener buenas relaciones con todos los países del mundo, incluyendo los Estados Unidos, e incluyendo específicamente los Estados Unidos por razones muy poderosas, como por ejemplo que hacemos parte de su misma órbita geopolítica, por una parte que es nuestro primer socio comercial, por muchas razones, pero con los Estados Unidos como con todos los países del mundo en un pie de igualdad. Porque en este momento la relación de Colombia con los Estados Unidos es la relación de un país súbdito a una potencia imperial. A mí no me gusta mucho utilizar el lenguaje imperialismo, antiimperialismo, porque es un lenguaje bastante gastado. Pero es difícil encontrar un término diferente para denominar lo que ocurre en este momento en los Estados Unidos. Los países de América Latina, los países que están en su órbita, son países que están padeciendo un coloniaje indudable. Justamente una de las cosas que yo creo necesaria para recuperar la soberanía nacional es un proceso de acercamiento, no me atrevo a decir todavía la palabra que es muy comprensiva, de integración entre los países latinoamericanos, pero creo que hacia allá tenemos que tender. Pero además, creo que ese paso implica otro previo, y es la constitución de gobiernos democráticos en cada uno de los países latinoamericanos, por una razón muy simple, porque mientras no haya gobiernos democráticos en América Latina, no hay ningún interés en sacudir esa condición de colonias, porque los sectores que se han beneficiado tradicionalmente del ejercicio del poder, tanto político como económico en América Latina, se benefician, por ejemplo, de tratados como el Tratado de Libre Comercio que Estados Unidos les ha propuesto a casi todos los países latinoamericanos. De manera que es necesario, si se quiere sacudir esa condición de coloniaje, establecer una distinción clara entre lo que son los intereses de las élites y lo que son los intereses de la gran mayoría de los pueblos latinoamericanos. ¿Qué tipo de política podría llevar a un equilibrio en la relación? Bueno, yo pienso, por ejemplo, que la integración es de una importancia suma, no únicamente a nivel económico, pero también a nivel económico. Una integración y una comunidad de intereses defendida por los países en quienes concurren esos intereses podría mostrar que el comercio entre ellos es tan importante como el comercio con los Estados Unidos, y que además los países latinoamericanos integrados serían mucho más atractivos para Europa, para comerciar con ellos como un todo, que con cada uno de los países mediante tratados bilaterales. ¿Y la derecha colombiana ya acepta entonces ese cambio y la necesidad de tener? Yo creo que ha sido muy renuente a aceptarlo. Algo más, yo creo que una de las quejas constantes nuestras es esta. No es pensable una democracia sin propuestas alternativas, y por tanto la propuesta de la oposición debería ser siempre bienvenida en una democracia, pero entre nosotros todavía prevalece la mentalidad de que la propuesta de oposición es más bien un lastre, que es un impedimento para que el gobierno sea eficaz, para que el gobierno realice sus programas, y no que precisamente hay que confrontar lo que se está haciendo con lo que se propone que se haga. También no se entiende mucho en América Latina cómo se está gestando este proceso de incorporación a la vida civil de los paramilitares, y se ve bastante el debate que hay entre usted y el Pueblo Democrático del presidente Uribe y todo este sector que está tratando de legalizar, sin contar con la voluntad del resto del país, a los paramilitares. ¿Por qué no nos explica cómo está usted ese proceso? Bueno, yo debo aludir incluso a asuntos eminentemente personales, como este. Yo toda mi vida he estado bastante comprometido intelectual y hasta afectivamente con la noción de delito político que fue gestada y que se consolidó dentro de la filosofía política liberal.
Y a pesar de que yo considero que los paramilitares no son delincuentes políticos, sin embargo fui coponente de una ley que autorizó al presidente de la República a dialogar con grupos armados al margen de la ley sin reconocerles previamente el estatus político. ¿Por qué? Porque yo tengo la convicción de que en Colombia la paz hay que alcanzarla por la vía de la negociación, por la vía de las conversaciones. Y por tanto, incluso con esos grupos a quienes yo no les reconozco el carácter de delincuentes políticos, hay que conversar. Pero la conversación se llevó a cabo de una manera, a mi juicio, completamente inadecuada, porque no se trató la manera como ellos deberían someterse a la justicia, sino que se les trató desde el principio como si fueran un actor independiente del gobierno, y es evidente que los paramilitares no han sido actores independientes de los distintos gobiernos colombianos. La Ley de Justicia y Paz apuntó desde el comienzo a tratarlos como delincuentes políticos, como sediciosos, con el objeto de otorgarles los beneficios que se siguen del delito político, como por ejemplo penas más benévolas, como por ejemplo no extradición, no reincidencia, la posibilidad de asilo político, etc. Desde el comienzo se advirtieron en el debate que tuvo lugar en el Congreso sobre la ley, que tuvo muchas fases. En principio se presentó como la ley de justicia y paz, no, primero como la ley de alternatividad penal, luego la ley de verdad, justicia y reparación, y luego como la ley de justicia y paz. Se advirtieron fallas protuberantes, no únicamente desde el punto de vista de la oposición en el Congreso colombiano, sino desde el punto de vista de la comunidad internacional, en el sentido de que una ley que ha debido tener como protagonistas esenciales a las víctimas, relegó a las víctimas a un segundo plano y puso en primer plano a los miembros de los grupos paramilitares con el objeto de darles un tratamiento tan benévolo que no cumplía las condiciones del derecho internacional de los derechos humanos, de verdad, justicia y reparación, y situando a las víctimas en una situación de desventaja evidente. Y cuando uno plantea esas exigencias, no lo hace únicamente desde un plano eminentemente axiológico, que es deseable, que es valioso que las víctimas sean reparadas, que toda la verdad sea conocida, que se haga justicia, sino desde el punto de vista incluso pragmático, porque no es posible que una sociedad se reconstruya con resentimientos porque no se administró justicia, porque no se reparó a las víctimas, porque no se conoció toda la verdad. Y yo creo que esto ha incidido en la aplicación de la ley. Y la ley ha conducido a que el paramilitarismo no se termine como fenómeno social indeseable, sino a que el paramilitarismo se camufle y a que se dé lugar, como se ha dado, al surgimiento de paramilitarismo de segunda y hasta de tercera generación. Yo pienso que en estas elecciones fue evidente que el paramilitarismo como proyecto no se ha acabado. Algo más, que pudiéramos decir que ni siquiera existe un solo proyecto paramilitar en Colombia, sino que el paramilitarismo se ha regionalizado. A mí me parece que el libro de Gustavo Duncan, que se llama Los Señores de la Guerra, es muy ilustrativo al respecto y muestra cómo lo que existen son señores de la guerra con sus propias economías, con sus propios sistemas tributarios, con sus propios ejércitos, que en Colombia vienen imperando en muchas regiones, y creo que la Ley de Justicia y Paz no atacó ese fenómeno de fondo y que el fenómeno del paramilitarismo en Colombia bajo esas formas sigue floreciendo.